La vida de Eliseo, un hombre de la comunidad que al momento de Dios llamarlo era un rico hacendado y que por amor a Dios y a su gente renunció a todo eso. Vamos a recordar la bella historia de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Reyes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno que están ahí para continuar con esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Como vimos en el capítulo anterior, quedamos que para hoy íbamos a hablar de la generosidad del creyente, una enseñanza de Jesucristo en los evangelios y puesta en práctica por la Iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Vimos pasajes en abundancia donde ve la generosidad del creyente, especialmente los capítulos 2 y 4, cuando allí no habían límites para compartir lo que los creyentes tenían con los creyentes que estaban en necesidad. Y eso no vino así por amor al arte, sino que eso viene como resultado de una enseñanza a la cual se le da seguimiento. Vamos a ver, porque estamos anclados por ahora en Lucas capítulo 12, vamos a ver los versículos del 32 al 34. Palabras de Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es Reina Valera de 1960, con un lenguaje que ya es un poco anticuado, y donde se habla de donativos, de ofrenda, todavía él sigue hablando de limosna. Pero está hablando de una enseñanza que francamente no tiene límites y que el límite lo tiene el poder que uno tenga para hacer las cosas. Entonces claramente vemos que Jesús está enseñando sobre la generosidad, y lo hace a un pueblo que de por sí era generoso. Este pueblo que está escuchando el grupo de destinatarios de la palabra de Jesús, que son los discípulos, los apóstoles, los que están allí, pues estas personas son judías en su gran mayoría y tienen antecedentes en el Antiguo Testamento de ser personas muy hospitalarias. Los hebreos en el Antiguo Testamento eran hospitalarios y al hacerlo de forma generosa, lo que hacían era que compartían sus bienes, sus recursos con las personas que no lo tenían, especialmente los viajeros, los forasteros, los extraños. Mire hasta dónde llegaba el nivel de generosidad del pueblo en ese tiempo, de darle hospedaje en su casa a personas que ellos nunca en su vida lo habían visto. Ahora Jesucristo, la perspectiva ahora de Jesús en Lucas capítulo 12 es de compartir los bienes materiales y los bienes espirituales que nosotros poseemos, y que por nada tengamos miedo a escasear o a quedarnos sin nada. Ustedes pueden ver claramente que lo primero que Cristo le dice es: no teman. Y considera al grupo de creyentes en aquel momento y ahora como una manada pequeña, porque nosotros, comparado con el resto del mundo, no somos la inmensa mayoría en cuanto a cantidad, pero en calidad podemos marcar la diferencia. Una manada pequeña que hemos recibido de parte de Dios el reino. Es decir,
ya nosotros prácticamente lo tenemos todos en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual hay bendiciones que se concretizan en bienes materiales. Quiere decir que si uno se desprende de cosas materiales que uno tiene tanto para la iglesia como para ayudar al desconocido, realmente no nos estamos desprendiendo de nada, porque ya Dios a nosotros nos ha dado un reino. Esa es la perspectiva de la enseñanza de Jesucristo en este caso. Que cuando uno da, no escasea, no mengua, sino que cuando uno da con un corazón generoso, en eulogia, que es la palabra que utiliza Pablo en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, cuando uno da en eulogia, es decir, en bendición, entonces de la misma manera uno cosecha. Pero no es que uno recibe así técnicamente porque da, no, sino que ya hemos recibido de Dios y ahora estamos en condiciones de dar. Sea que lo que estamos dando vuelva a nosotros y si no viene, de todas maneras, el reino ya ha sido dado a nosotros. Dios mismo ha probado que Él es generoso, por lo tanto, nosotros sus hijos debemos ser generosos. Entonces, el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, al inicio del desarrollo en el libro de los Hechos, es de clara comprensión de ser generosos, por lo que ya hemos hablado de que vendían todo para compartir con los demás. Es decir, esto fue un asunto completamente revolucionario, probablemente nunca antes visto en ningún grupo de seguidores, de líderes. En este caso, los cristianos, la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se da esta primera gran conversión de 3,000 personas, que luego suben a 5,000, luego son innumerables, entonces los que tenían posesiones, sin nadie pedírselo. No era que allí había una predicación de que entregue sus bienes, deme esto. No, no había una pedidera de eso. Era una cosa voluntaria, espontánea, donde la persona que habían recibido el don de la salvación decían, sí, ya tenemos un reino espiritual que es inconmovible, que el ladrón no puede entrar, que la polilla no lo puede destruir. ¿Para qué sirven los bienes materiales si no es para compartirlo? Compartir el auto, compartir la casa, compartir el dinero, la ropa, la comida, especialmente con el desconocido y con el que no tiene, pero con mayor razón con aquellos que son creyentes. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él garantiza que toda inversión que se haga en su reino por los necesitados tiene recompensas eternas. Y de una vez dice, donde los ladrones o el sistema humano o financiero no pueden hacerlo quebrar. Lo primero que le enseña es que no teman, pues el reino es de nuestra propiedad. Y fíjese que esta palabra es muy importante, porque cuando la iglesia se va desarrollando y se levanta la iglesia en Acaya, en la provincia de Acaya, en Corinto específicamente, los corintios tenían un concepto muy equivocado. A pesar de ser un pueblo bastante próspero por el puerto marítimo que tenían en Cencrea. Estas personas creían que si ellos daban, ellos empobrecían. Que si ellos tenían 100 y daban 20 o 30, entonces ellos escaseaban. Ellos tenían una idea muy vaga de lo que es en sí la generosidad. Entonces el Señor está hablando de que en este sistema cristiano nadie quiebra por ser generoso. Todo lo contrario. Y vuelvo y le digo, hermanos, que no es algo tan propio del Nuevo Testamento, sino que este pueblo lo conoce desde el Antiguo Testamento. E incluso no solamente con personas de Israel, porque la viuda de Sarepta de Sidón, eso no era territorio de Israel, eso no era territorio israelí. Mas, sin embargo, esta mujer compartió lo poco que tenía, que era un poco de aceite y un poco de harina, lo compartió con el profeta y nunca escaseó lo que ella tenía, que de por sí era muy poco. Pero Dios sabe hacer un milagro.
Entonces lo primero es quitarnos el temor de que si uno se desprende generosamente de lo que uno se tiene que desprender para la obra de Dios, para que la obra de Dios se extienda, para que la obra de Dios camine, porque Dios cuenta con nuestros recursos, los humanos y los financieros, uno no va a empobrecer. Y cuando uno ayuda directamente o cuando uno ayuda a través de la congregación, el Señor dice, no temas, tú no vas a empobrecer. Tú no vas a escasear. Hay una garantía de que cuando uno da con generosidad, Dios nos da un reino. Lo que quiere decir es que siendo dadivosos, no empobrecemos, porque ya tenemos el reino. Es decir, no hay manera de empobrecer. Yo quiero presentar el caso, otra vez de Hechos, capítulo 10, de este hombre llamado Cornelio, que era un capitán del Imperio Romano que estaba depuesto en Cesarea, una de las ciudades más importantes allí en Palestina. En Cesarea vivía un oficial, como ya le dije, del ejército romano llamado Cornelio. Cornelio era un capitán del regimiento italiano. Estoy leyendo directamente el capítulo 10 del libro de los Hechos en la Nueva Traducción Viviente. Dice que este hombre era un hombre devoto, era un hombre temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, es decir, su esposa y sus hijos. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Qué le parece esa información? Porque Cornelio no es el único del cual se dan estadísticas y se dan datos biográficos. Se dan de Abraham, se dan de Noé, se dan de Job, se dan de David. Y qué importante, incluso hasta de una persona mala como Nabal, el que fue esposo de Abigail, un hombre tacaño, pero tacaño como el rico justo del capítulo 12, aquí mismo, de Marcos, el rico insensato. Mas, sin embargo, este hombre, siendo un oficial, siendo un capitán, no de cualquier regimiento, sino de la compañía llamada La Italiana, entonces te dice que era un hombre devoto, había devoción hacia Dios. Este hombre le temía a Dios, al igual que su esposa y sus hijos, pero dice que él daba generosamente. Y esa palabra, el que siembra de esta manera, está hablando en la palabra eulogia. La palabra quiere decir bendición. Entonces él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Qué buena la definición, la característica que se pueda dar de cualquier creyente en cualquier parte del mundo. Es un hombre, es una mujer, es un obrero, es un profesional, es una ama de casa, es un cabeza de hogar, pero sus características morales y espirituales son las siguientes. Un hombre devoto, una mujer devota, un hombre temeroso, una mujer temerosa, un hombre generoso, una mujer generosa, pero no solo, con toda su familia. Porque estas son de las cosas que se tienen que transmitir como recetas espirituales y morales. Todos nosotros venimos de hogares con padres que literalmente se sacaban el pan de la boca para dárselo a otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imitarlo. Entonces aquí nos está presentando incluso a un hombre que no conoce a Jesús, pero ya está practicando el capítulo 12 de Lucas, siendo generoso. ¿Qué pasa con los filipenses, por ejemplo? Los filipenses. Ustedes recordarán que Filipos es aquel lugar de Macedonia al cual el Espíritu Santo guió a Pablo. Y Pablo fue a Tesalónica, fue a Filipos, fue a diferentes lugares de Macedonia. Pero allí se levantó una iglesia con Lidia, los familiares de Lidia, con el carcelero de Filipos, con sus familiares. Muchas personas. Entonces los filipenses aprendieron a ser generosos. Entonces cuando ellos están enterados de que Pablo está preso con arresto domiciliario en Roma, la capital del imperio, entonces ellos mandaron una ofrenda como generosidad.
ropa, comida, dinero y un asistente para que ayude a Pablo llamado Epafrodito. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 17? Él le dice que cuando eran generosos, que cuando son generosos con los necesitados, ellos lo que están es acumulando en una cuenta que Dios le ha abierto en los cielos. Esto no es para que haya una motivación extra de los pastores, para que la gente dé. No, hermanos, es que la Biblia dice que tenemos que dar no por obligación, no por necesidad, porque al dador alegre, Dios lo ama. Oiga, ¿qué es lo que dice? Dios ama al dador alegre que no da por necesidad, no da por negocio, no da por obligación, no da porque se lo piden. Es una enseñanza de Jesús. Ahora bien, en tercera de Juan, en esa tercera carta cortita de Juan, él le habla a Gayo, su íntimo amigo. Y esto es una joya que usted tiene que anotarlo. Es un capítulo único, por lo menos los primeros 7 versículos. Yo no lo voy a leer todo, pero solamente mire como del 5 al 7. Amado Gayo, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, creyentes que el hermano Gayo no conocía. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Cuando estas personas tuvieron que testificar, ellos tuvieron que hablar de Gayo, de cómo él los asistió con amor, ellos contando ese testimonio. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre de Jesús, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Sabe por qué Juan el apóstol resalta el trabajo de Gayo? Porque eran hermanos que habían salido de misión y al pasar por el lugar donde vivía Gayo, este hombre fue generoso con ellos. Pero una generosidad sustentada en el amor ágape de 1 Corintios capítulo 13, que es un amor que da sin esperar nada a cambio, que no está dando para que le den un reconocimiento, que no está dando para que lo divulguen. Ellos, cuando llegaron a sus congregaciones, de donde salieron a las misiones, ellos comenzaron a hablar de un hermano llamado Gayo, de cómo los atendió. ¿Se da cuenta? Y él le dice, fielmente te conduces. ¿Fielmente a qué? Fielmente a las enseñanzas de Jesús, de la generosidad en Lucas capítulo 12. Si hay un pueblo en el mundo entero bien entrenado en lo que es la generosidad, tiene que ser el pueblo cristiano. Porque el pueblo cristiano ha recibido sin reserva el amor de Dios. ¿Por qué tenemos que ser tacaños? ¿Por qué tenemos que ser escasos cuando tenemos que asistir, que ayudar, que ser hospitalarios, que compartir un diezmo, una ofrenda con la congregación donde yo me alimento, de la cual yo soy miembro? Que diga el impío lo que quiera decir, que diga el inconverso lo que quiera decir. Pero el pueblo de Dios es más agradecido que las personas que en el día de hoy están sobreviviendo porque alguien le donó un órgano. Yo lo leí en una revista hace un tiempo.
Se hizo un estudio de que las personas que han recibido, por ejemplo, un corazón o parte de un hígado o médula ósea y sobreviven, son muy agradecidos. Nosotros tenemos que ser mucho más agradecidos y al mismo tiempo mucho más generosos que este tipo de personas, porque hemos recibido completamente el amor de Dios. Él nos ha dado el regalo más grande que pueda dar, que es el don de la salvación, y también nos ha dado al Espíritu Santo como una promesa que Cristo nos dio y el Señor la cumplió. Pablo entonces tiene que motivar a los hermanos de Corinto que no habían puesto en práctica la disciplina de la generosidad. Pablo tenía más de un año luchando con estas personas para que levantaran una ofrenda para los pobres que habitaban en Jerusalén. Y esta gente daban vuelta y daban vuelta y daban vuelta. Entonces Pablo tiene que poner el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Recuérdense que los hermanos de Filipo son macedonios. Son macedonios. Que la iglesia entera de Macedonia, de la provincia entera de Macedonia, que eran pobres, esa gente dieron de su pobreza. Comparado con la provincia de Acaya, donde está Corinto, con el puerto de Cencrea, que eran gente de dinero, no daban, ni tampoco decían dónde hay. Pablo le dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tú sabes la bienaventuranza que hay cuando uno es generoso. Es a ello que Pablo le dice, utilizando un término de los agricultores del campo, del que siembra poco y del que siembra mucho. Pero Pablo no le está hablando a ellos en cantidad, porque a veces uno puede dar poco y otra gente puede dar mucho. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 16? De acuerdo a cómo te haya ido en la semana o en el mes, el que gana poco da poco y el que gana mucho que dé mucho. Pero él está hablando de la intención con la cual se da. Y ahí es que él utiliza la palabra eulogia. Eulogia, mire, porque en el mismo templo, Jesucristo se quedó un día observando, porque él estaba por el área donde la gente llevaban sus ofrendas, sus diezmos. Entonces había un grupo de personas que llevaba tanto que esto se decía públicamente. Entonces cuando se decía la cantidad, había una banda de música que tocaban trompeta. Daban el nombre del fulano y decían la cantidad. Dice que se acercó una viuda pobre. Tú ves cuando uno ofrenda con el puño cerrado para que nadie vea lo que uno va dando. Así esa señora dio la ofrenda. Pero Cristo la estaba mirando. Y le dijo a sus discípulos, esa señora que ustedes ven ofrendado ha dado más que todos los que anteriormente dieron. Porque ellos dieron de lo que les sobraba. Ellos no lo dieron por amor. Pero esta dio todo su sustento. Dio todo lo que tenía. Y ella dio poco, pero para Dios dio más que el resto, porque ella dio en eulogia. Recuerde esa palabra, en eulogia. No es la cantidad, es la actitud con la cual uno la da. Porque si usted tiene mucho, no sea mezquino. Y si usted tiene poco, dé de acuerdo a sus posibilidades. Porque lo que primero Dios ve no es la ofrenda, es la disposición en el corazón. Y esa es la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Manada pequeña, pueblo mío, no teman, que ustedes no se van a quedar en la calle. No es verdad que ustedes van a pasar hambre. Podemos pasar hambre por un proceso, por una prueba, para probar nuestra fidelidad. Pero él dice, no tengan temor. ¿Por qué? Porque a Dios le plujo, a Dios le ha placido darnos el reino.
Entonces, cualquier desprendimiento de parte nuestra es un acto de completa generosidad. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que regularmente yo tengo que recordar los primeros inicios de la humanidad, cuando no había ningún sistema financiero, fiscal, de nada, no había nada. Y el Señor primeramente hace los días de la semana, los meses, los años. Pero mire usted la semana, 7 días. ¿Qué le dice al hombre? Toma 6 para ti y dame uno a mí. ¿Usted ha visto a alguien tan generoso así? Donde Él hace las cosas, te dice, hice la semana, tienes 7 días, te doy 6 y dame uno solo a mí. Luego el Señor hace todos los árboles, millones, millones y millones de árboles, incluyendo los árboles del huerto del Edén, donde vivía Adán con Eva. ¿Qué le dice el Señor? Todos los árboles son tuyos, todos, excepto uno. ¿Ha visto a alguien más generoso que Dios? Mas, sin embargo, ¿qué hace el ser humano históricamente? Que no se desprende de lo que Dios le da, sino que toma lo que es de Dios. El día de descanso lo trabajan y lo que le corresponde a Dios, entonces lo utilizamos en otro tipo de cosas. Y dejamos de ser generosos y nos convertimos en personas escasas, con mucha escasez. Yo pienso, en estas palabras, es más bienaventurado dar que recibir, que Pablo probablemente está recordando las palabras de Jesús aquí en Lucas 12, 32 al 34. Porque esta palabra el Señor la dijo, se llaman ágrafa. Un ágrafa es una palabra que Jesús dijo, pero no encontramos dónde lo dijo, porque no está la cita textual. Entonces sabemos que Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Pero en los evangelios no encontramos esta cita directamente. Por lo tanto, Pablo se tiene que estar refiriendo a Lucas capítulo 12, versos 32 al 34, donde él nos dice que nos desprendamos de todo, porque dando es que uno se hace bienaventurado. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos por hoy, hermanos, invitándolo para la próxima ocasión, donde vamos a ver a Lucas, capítulo 12, versos 35 al 40. Centinela de uno mismo. Cuando uno tiene que ser un centinela, un vigía, un guardián de uno mismo. Y también su aplicación en la iglesia del Nuevo Testamento, como la vemos en el libro de los Hechos. Así es que esperamos vernos en una próxima cita. No pierda esta oportunidad y que Dios te bendiga y Dios te guarde.